Bien, bueno, buenas tardes a todos, un gusto de estar nuevamente reunidos en este tema que nos convoca, que es la paz. Esta es la quinta conferencia, las otras 4 han sido también conferencias dadas por profesionales, y cada uno desde su profesión, desde su punto de vista, nos ha dado una visión y un concepto sobre la paz, ¿no? Hoy contamos con la presencia del filósofo Daniel Ramírez, ya lo voy a presentar, y el título de nuestra quinta conferencia es Lo impensado de la paz, ecología y democracia, las claves planetarias. Daniel Ramírez es doctor en ética y filosofía política de la Universidad París-Sorbonne, magíster en filosofía del arte en la Universidad de París I, licenciado en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es también compositor y concertista en flauta traversa, diplomado en la École Normale de la Musique de París, poeta, conferencista, pionero de los cafés filosóficos en Europa, creador del Cinéfilo en París, fundador del Forum Philosophique de París, consultor para Amnesty International y Médecins du Monde, profesor de filosofía en la CIFP de Francia, escribe para El Periodista de Chile y es invitado regularmente a Puerto de Ideas de Valparaíso. Animador del ciclo de extensión de la filosofía del habitar consciente de la Pontificia Universidad Católica, es especialista del pensamiento contemporáneo y estudioso de las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente, del arte y la historia, practicante de artes marciales y Zen. Es autor activo en las ideas relacionadas con el proceso constitucional del país, ecología, ética y teoría política. Es también miembro del PEN Chile y ha publicado varios libros, entre ellos Poemas y Contrapoemas, Minga en 1984. La vie a-t-elle un sens? Francia, 2000. Manifiesto para la Sociedad Futura, Catalonia, 2020. Abecedario para cambiar el mundo, coautor con Federica Mata. Aún creemos en los sueños, 2021. Y tiene en preparación la caligrafía secreta de las vidas, Relatos, noviembre 2020. Voy a dejar con ustedes a Gonzalo, quien nos va a moderar esta conferencia. Muchas gracias, Maritza. Muy buenas noches a todos y a todas. Voy a repetir el título de esta presentación: Lo impensado de la paz, ecología y democracia, las claves planetarias, y le damos el pase al filósofo Daniel Ramírez. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza y Gonzalo, Gialik, como se puede ver ahí. Y gracias a los presentes y a las presentes por estar presentes. Me gustaría, sí, es una petición personal, me gusta ver a la gente y me encantaría que los que están sin cámara pudieran ponerla, aunque estén en pijama, no importa. Cosas que ocurren en Zoom, es la era actual, ¿no? Gracias por los que se muestren. Bueno, muchas gracias. El título pongámonos de acuerdo, ¿cuánto rato para dejar para el diálogo? ¿Cuánto rato? Unos 20 minutos, Daniel, estaría Ya. bien. Si te Bueno, extiendes, va a no tener hay que tanto ser, problema. va a tener que ser un poco concentrado. El título merece una explicación. Lo impensado de la paz. La paz, hay muchas cosas que se han escrito y muchas cosas que se dicen,
y hay libros y, bueno, hay teorías de la guerra y, por supuesto, definiciones filosóficas de la paz. El pacifismo también merece una explicación. Eh, es una aspiración de todas las épocas, ¿no? No se puede decir tampoco a ciencia cierta que la guerra sea una realidad de todas las épocas. Eso no se sabe bien. Hay estudios de etnopaleología, en el cual se han encontrado vestigios de guerras prehistóricas. Existieron. Eso se ve porque en los huesos se ve que las personas murieron por uso de armas, ¿no? Pero lo que me interesa a mí no es entrar en este problema metafísico, si acaso la guerra es inherente al ser humano o si acaso el pacifismo es una ingenuidad y todo ese tipo de afirmaciones que no sirven mucho para comprender. Lo que me interesa a mí, y por eso el título que es un poco extraño, ¿no? Es qué es lo que no hemos pensado, ¿no? Y cuando se habla de la guerra y la paz y se habla de las Naciones Unidas y de las diferentes maneras de construir la paz, la paz es algo que se construye, ¿eh? Eso está clarísimo, está en el título también del Comité por la Paz del PEN Chile. Y es algo que se construye y se construye con muchos instrumentos. La diplomacia es el más conocido, por supuesto. ¿Ya? Yo diría también que es por el arte, la literatura, la ciencia, todo lo que nos acerca en el mundo contribuye a la construcción de la paz, solo que ninguno de estos elementos han sido suficientes. ¿No? Lo más efectivo para evitar la gran guerra que todo el mundo temía durante mucha época, que fue la guerra nuclear, lo más efectivo para haberla evitado pareció haber sido lo que se llama el equilibrio del terror. Es decir, a partir de los años 50, incluso antes, cuando ya se supo que las grandes potencias poseían armas nucleares, armas de destrucción de una capacidad de destrucción extraordinaria, se supo desde ese momento que la Tercera Guerra Mundial o la guerra nuclear era imposible ganarla. Por esa razón, no se hizo. Fue efectivamente, fue eficaz el equilibrio del terror, pero eso no se puede llamar paz, ¿verdad? Y vemos sus límites, puesto que cuando la Guerra Fría se terminó, que tampoco estuvo exenta de violencia y de guerras, ¿ah? Pero fueron bastante evitadas en ese proceso. Cuando la Guerra Fría se terminó con el derrumbamiento de la Unión Soviética, empezó una cantidad enorme de conflictos regionales y nacionales, como el de Yugoslavia, como todo lo que vino después, ¿no? La guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo, terrorismo internacional, desequilibrios muy rápidos. Bueno, todo esto lo sabemos todos, todo el mundo lo sabe, de manera que no me voy a extender en este asunto. ¿Qué es lo impensado? ¿No? Eh, Dos cosas, que además no es impensado, muchos lo han dicho, pero el problema es que la solución no se aborda. Eh, Primero que nada hay que decir que la degradación ecológica del ecosistema global, de lo que se llama la biosfera o el sistema Tierra, es algo planetario y que se burla completamente de las fronteras y de los acuerdos binacionales o de los tratados o de las estructuras y de las alianzas, ¿no? Las mareas negras tocan las costas de todos los países que estén incluso a miles de kilómetros. La contaminación de la atmósfera da la vuelta entera al planeta. La destrucción de la capa de ozono ya se ve, bueno, no afecta a todos de la misma manera, pero a países del sur sí los afecta. La acidificación de los océanos, que implica uno de los más grandes riesgos, puesto que hay una pérdida inmensa de biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad planetaria es una de las amenazas más grandes, porque hay efectos de lo que se llaman efectos de retroacción. Es decir, mientras menos especies vivientes hay, las especies vivientes son más frágiles, ¿ya? Y eso nos incluye a nosotros los humanos, lo vimos con la pandemia.
y estaba previsto por grandes especialistas. Y para qué decir el cambio climático. El clima es un sistema planetario, es un sistema de la biosfera planetaria, y no solo de la biosfera, es un sistema físico, un sistema, lo que James Lovelock llamó el sistema Gaia. Es una cosa planetaria. Hay que distinguir lo planetario del ecosistema planetario, del ecosistema global, que es la parte de la vida. Los volcanes, el clima, el agua, la humedad no son parte, no son seres vivientes, pero forman parte del ecosistema global. Entonces, el primer impensado, ¿por qué no se habla de eso cuando se habla de la paz? Es la ecología. La ecología, además, como estos problemas son totalmente planetarios, no pueden tener soluciones nacionales. Nosotros nos pasamos, cuando digo nosotros, hablo de los chilenos, y hay aquí personas que no están en Chile o no viven en Chile, o no son chilenos, pero nosotros los sudamericanos, o incluso nosotros los franceses, los países se llevan ocupando su conciencia y su inteligencia en asuntos nacionales. ¿Para qué decir cuando hay elecciones presidenciales? Lo cual yo llamo un psicodrama nacional, y todas las pasiones se desatan y todo el mundo vive pendiente de eso. Una vez que el presidente está elegido, se deja tranquilo porque hace lo que quiere, si tiene mayoría parlamentaria, por supuesto, y hasta las próximas elecciones. Y se ocupa de fútbol, se ocupa de la economía, por supuesto, de los salarios, de cosas muy importantes. Pero es como si cada país existiera solo. Se sabe perfectamente que la economía está globalizada, es lo que se llama el neoliberalismo planetario, y la globalización implica que todas las economías están intricadas. Lo estamos viendo de manera dramática actualmente con el conflicto de Rusia y Ucrania, en el cual se desequilibra la economía mundial por un problema energético, con el problema de petróleo, sube el petróleo de una manera extraordinaria, y mucha gente se ve arruinada, o otros no pueden trabajar, y se ve la interdependencia drástica de todas las economías, y principalmente las europeas, en el caso, por ejemplo, de Alemania, que se puede quedar muy fácilmente sin gas para calentarse en el próximo invierno. Se ve también la fragilidad de la estructura que hemos inventado, que hemos inventado para vivir, que es esta interconexión, la dependencia mutua, que es también alimenticia, ¿ya? Los países no son autárquicos en la producción de sus alimentos, dependen enteramente, por ejemplo, del trigo de Ucrania, que ahora no puede llegar a muchas partes del África, eh, así como dependen del gas ruso, muchas economías. Entonces, este sistema es de una gran fragilidad. Se vio también, voy a empezar por otra cosa, las guerras son los momentos de la humanidad en que hay más contaminación y más polución y más destrucción de ecosistemas. Y por supuesto eso no interesa y ni se ha pensado. ¿Por qué no se ha pensado? Porque lo más dramático y obviamente lo más importante es que se destruyen vidas humanas, economías y sociedades. Se destruyen las ciudades, se destruyen las infraestructuras, la gente se empobrece, cunden las enfermedades. Entonces, pero no se ha detenido grandes teóricos en darse cuenta que esos son los momentos de mayor contaminación que han existido en la historia. Imagínense la cantidad de bombas tiradas en la Segunda Guerra Mundial, bombas convencionales estoy hablando, sin hablar de las 2 bombas atómicas eh, lanzadas sobre ciudades donde había principalmente civiles, en el Japón por los Estados Unidos en 1945. En la Guerra del Golfo, Saddam Hussein, que estaba perdiendo la guerra y que le iba a perder de todas maneras, y tenía que abandonar Kuwait, que había invadido, y incendió la mayoría de los pozos de petróleo de Kuwait, que son cientos de gigantescos pozos de petróleo. La nube negra se extendió por miles y miles de kilómetros. En muchos países el sol fue ocultado, por eso hay filmaciones, se pueden ver todavía. Todas las guerras son así, y ahora acabamos de ver un episodio que no fue tan dramático como podía haber sido, pero que puede repetirse en cualquier momento, con el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2.
¿ah? Los cuales lanzan a la atmósfera gas metano, que es 10 veces más, tiene 10 veces más efecto de gas, efecto de invernadero que el CO2. ¿No? Bueno, esos son ejemplos, pero es una cosa marginal. El asunto que liga la paz a la ecología, independientemente del hecho de que las guerras contaminan mucho más que cualquier otro periodo, es el hecho de que la crisis ecológica global no puede ser abordada más que por una instancia supranacional y planetaria. Es imposible que podamos resolver el problema que tenemos. El problema que tenemos es el desarrollo gigantesco económico de países como la China y la India, que fueron muy pobres durante siglos y rápidamente se han enriquecido, y obviamente las grandes masas de personas que han accedido a un estatus que podríamos llamar, en Chile sería clase media baja, pero es infinitamente superior al que han tenido durante siglos, y aspiran obviamente a consumir tanto como nosotros. Es imposible ir a decirle a la gente de la India, no, no consuman, no vivan como los occidentales, puesto que lo han deseado durante siglos. Y con la colonización inglesa vieron cómo vivían los ingleses, etc. Entonces son problemas muy, muy importantes y que aparentemente, si uno los analiza de esta manera, son imposibles de resolver. No tenemos solución para estos problemas. Y por esa razón, la conciencia produce algo que los psicoanalistas llaman la denegación, ¿no? Es como que ya hay un tremendo problema, pero hacemos como que no tuviera el problema. Y todavía algunos gobernantes se dan el lujo de negar, por ejemplo, el cambio climático, negar la crisis ecológica. Por esa razón, el título un poco enigmático, por cierto, yo hablo del enigma planetario, ¿cómo se puede resolver este asunto? Em, Hay el problema que acabo de mencionar de la gran desigualdad de riqueza en el mundo es uno de los problemas que va a generar tensión y que genera tensiones y que genera incluso guerras. Pero los va a generar mucho más por la simple razón de que los recursos alimenticios y principalmente el agua se está acabando y no son suficientes para la demografía, por ejemplo, galopante del África, de la India. En la China está más controlada, la demografía está decreciendo, pero es totalmente insuficiente por la simple razón de que llevar alimentos a donde no hay es carísimo. ¿Ah? ¿Y por qué no hay alimentos? Porque se ha privilegiado la monocultura, la dependencia y el extractivismo. Naciones enteras de África podrían perfectamente cultivar todo lo que se necesita, pero se han dedicado a producir un solo producto que la industria occidental necesita e importa. O, por ejemplo, vivir de la extracción de minas, como hemos hecho nosotros los sudamericanos durante mucho tiempo, como hizo Venezuela con el petróleo, ¿verdad? En vez de desarrollar una agroindustria, una agricultura orgánica y una industria nacional y un medios de sobrevivencia, de subsistencia autárquicos. Podría ser contradictorio lo que estoy diciendo, autárquico en el sentido de que las regiones donde vive gente no dependan del otro lado del mundo para vivir y para alimentarse y para tener salud, por ejemplo. Entonces, se necesita un elemento que tampoco se piensa en general, que los teóricos de la ciencia política actual lo llaman la justicia global. La justicia, yo estoy hablando de la justicia distributiva, la justicia que tiene que ver con las desigualdades. Eh, la justicia, por ejemplo, si se lee el famoso libro Teoría de la Justicia de John Rawls, es la justicia distributiva, la justicia que tiene que ver con las desigualdades, considerada siempre en un marco nacional. ¿Cómo distribuir? Pues en Chile también tanto que se discutió, ¿no? Un poco por nada, pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy día. Sobre cómo hacer para las desigualdades, es crear una bella constitución en la cual se puedan disminuir las desigualdades, haya previsión para todo el mundo, haya jubilaciones decentes, y etc.
Pero todo eso es en el marco de un país. La justicia global se ocupa de cómo distribuir la riqueza en el planeta. La riqueza, los recursos, lo que creamos los seres humanos. La pregunta ¿es que nos debemos algo los unos a los otros, naciones del mundo? ¿Es que las naciones europeas deben históricamente algo a las naciones africanas que les permitieron enriquecerse durante el siglo o los 2 siglos de trata de esclavos y comercio triangular? ¿Es que acaso los Estados Unidos le deben algo a las naciones latinoamericanas, de las cuales se extrajeron sin gran costo cobre, azufre y todo tipo de cosas, o los ingleses cuando extraían el salitre? ¿Mm? ¿Acaso le debemos nosotros mismos, chilenos, algo a las naciones indígenas, puesto que no solo nos apoderamos de sus territorios, sino también ahora de su cultura, de sus trajes, de sus modas, de su estética? Eh, Esas son cosas que tienen que ver con la justicia global. No es que haya que aislar a nadie y no ir a meterse con nadie. La solución, por eso pienso yo que lo llamo lo impensado, la solución es todo lo contrario. ¿Por qué existen las naciones? Eso lo explica Yuval Harari, historiador del famoso libro Sapiens, ¿no? ¿Por qué existen los estados-naciones? Cuando durante miles y miles de años, probablemente 200.000 años o 300.000 años, el Homo sapiens vivió en clanes que no iban más allá de 15 personas o de 25 personas. ¿Y por qué de repente necesitamos construir estados? Ciudades-estados en la antigüedad, fortificadas, con ejércitos, y sobre todo ciudades y sedentarización. Primero que nada porque el ser humano se vio enfrentado a nuevos desafíos. Durante miles de años vivieron tribus y clanes en las riberas del Nilo. Pero cuando toda esa población fue creciendo y se fueron encontrando y fueron creando reinos, eh, antes del imperio de los faraones, tenían que ver ya no solo con un pedazo del Nilo, sino que con las crecidas y con las sequías. Entonces empezaron a construir canales y diques, y eso lo empezaron a construir incluso antes de las pirámides, y ese desafío era muy grande para hacerlo entre 2 o 3 clanes que se pusieran de acuerdo. Entonces se crearon las naciones. No es que se quisieran, ¿no? Pero por necesidad tuvieron que hacerlo. Los reinos godos, visigodos, normandos y celtas que finalmente terminaron construyendo Francia, fue por necesidad, porque si no, porque lo mismo estaba ocurriendo en otros lugares del mundo, y para no desaparecer conquistados, o sea, como ya ocurrió con esos mismos reinos durante el Imperio Romano, necesitaron tener más poder y unificarse. La vida actual plantea al ser humano otros desafíos que no los conocían nuestros ancestros. Lo que estoy diciendo es que no nos juntamos porque nos queramos, ¿no? Nos juntamos porque necesitamos juntarnos y terminamos construyendo naciones y queriéndonos. Y y queriéndonos tanto que empezamos a ser patriotas, incluso nacionalistas y odiando a los vecinos, ¿verdad? Entonces es un proceso que ha vivido la humanidad. La única manera de superar eso es afrontar la nueva etapa, que es ahora, así como fue la superación de los clanes o la superación de los pequeños reinos que llegaron, por ejemplo, a formar Francia, o la superación de las diversas regiones, que por cierto se hacían la guerra en las diversas regiones de Italia y se creó la República de Italia, que hubo en el siglo XX, las más sangrientas de la historia. Finalmente se creó la Unión Europea. El asunto es siempre el mismo, ¿no? Desafíos más importantes, hay que crear una unidad más importante. Hay que sobrepasar el estadio del Estado-Nación, ¿no? Que es una etapa de la humanidad que no es ni siquiera muy larga, ¿no? Que empieza en el siglo XVIII y debe empezar a terminar. No es que haya que abolir los Estados-naciones, ¿no? Así como la construcción de Francia
no impide que haya bretones, que haya saboyardos, que haya provenzales. Siguen siendo orgullosos de ser provenzales o de ser bretones hablan bretón, cosa que fue prohibida en ciertas épocas para la construcción nacional justamente. No es que vayan a desaparecer los estados, las culturas, el patriotismo, y podemos seguir siendo orgullosos de nuestra historia, eh, con un mínimo sentido crítico, espero, pero hay que pasar a otra etapa. ¿Y esa otra etapa cuál es? Por eso el segundo elemento de este enigma que yo digo es la ecología, que es el gran desafío. Ahora también no hay que olvidar que el desafío puede ser simplemente una guerra nuclear, puesto que si el asunto se perdió de vista o desapareció de los radares al término de la Guerra Fría, la actualidad del último año nos ha hecho pensar, y debemos pensar, que probablemente no es una posibilidad terminada. Podría ocurrir. Podría ocurrir una nueva catástrofe bélica mundial. Entonces, eso, y tercer gran desafío, eso también lo explica bien Yuval Harari, que es un divulgador, es la crisis biotecnológica. ¿Mm? La vida está cambiando y no podemos hacer como que no estuviera cambiando. Nosotros estamos reunidos aquí, yo estoy en Francia, hay otros que están en Uruguay, otros que están no sé en qué otro país de Europa, otros en Chile y en otros países de Latinoamérica, y estamos haciendo esta reunión y parece totalmente normal desde que empezó la pandemia. ¿Mm? Pero eso es el aspecto positivo. ¿Mm? El aspecto más problemático es que las biotecnologías, la especie de, ¿cómo diría yo?, de obsesión del mejoramiento de la especie humana, existe ya en muchas partes del mundo, y no solamente son sueños de algunos alucinados de la Silicon Valley, ¿no?, en California. Existe en China, existe en el Japón, existe en Corea del Sur, laboratorios que investigan cómo implantar eh, eh, chips electrónicos en el cerebro para ser más inteligente. No se trata de controlar a la gente, como decían los conspiranoicos, ¿no? Se trata de mejorar, por ejemplo, la memoria, la inteligencia, la percepción, y todo ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que estas tecnologías son extremadamente caras y van a producir otro desequilibrio mundial entre la gente que va a gozar, por ejemplo, de una medicina hipertecnológica, ¿no?, láser, informática, en tiempo real, un gran médico puede hacer una operación a alguien, pero todo eso cuesta carísimo. Entonces va a generar una nueva desigualdad planetaria, sin considerar el hecho de que cuando hay crisis internacionales como la actual, estamos en un periodo de crisis, la crisis climática, ya lo dije, ecológica, y la crisis económica, ¿no?, que resulta de eso y resulta también de los desequilibrios y de la falta de inteligencia de los gobernantes mundiales. Cuando hay crisis, se invierte más en cosas peligrosas. Eso se sabe, es típico. Eh, Cuando vivimos en paz, más vale invertir en las cosas seguras que van creciendo poco a poco y que van aumentando la prosperidad poco a poco. Cuando todo puede ser destruido, más vale invertir en cosas muy lucrativas y muy a corto plazo. Por esa razón, nadie va a poder impedir el progreso acelerado de las biotecnologías, ¿no?, y de la fusión de la biotecnología con la informática, ¿no?, con el mundo virtual, ¿no?, lo que le llaman el metamundo, y con, evidentemente, el control de mentalidades, la difusión en masa de contenidos que no los elegimos nosotros, los ciudadanos, sino que los eligen los ingenieros y los inversionistas que poseen esos capitales, ¿no? Por ejemplo, Netflix, ¿no? Contenidos que se difunden a todo el planeta y que la gente joven ve durante horas, y no solo joven, ve horas a la semana, no los elegimos nosotros. Entonces, es un tercer desafío. La crisis ecológica mundial, la guerra y la crisis económica, la guerra posible y la crisis económica, y la degradación posible, o al menos la transformación
Toda transformación es una crisis, en realidad, de la biotecnología y de las tecnologías numéricas. Bueno, esas crisis, ¿cómo se pueden...? Es lo mismo que las crecidas del Nilo. Hay que hacer otra estructura política para afrontarlas. ¿Cómo se le puede prohibir a un laboratorio en China que haga experimentos con el embrión humano? Está prohibido en Estados Unidos, pero los chinos no está prohibido. Entonces ellos lo hacen, ¿ya?, con embrión humano, para producir no se sabe qué, ¿no? Eh, entonces, bueno, voy a alargarla antes de que sea demasiado tarde. La última clave de este asunto es la democracia planetaria. Es un tema que no se habla mucho. Nadie lo habla porque cuando se hablan estas cosas, ya, pero que eso es utópico. Bueno, ¿qué es la democracia planetaria? No tiene nada que ver con las Naciones Unidas. ¿Y por qué no tiene nada que ver con las Naciones Unidas? Porque las Naciones Unidas no es un organismo democrático. Las Naciones Unidas es un acuerdo de jefes de Estado, es la reunión de los jefes de Estado de casi todos los países del mundo, en realidad, pero controlada por un grupito que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que se autodeclararon miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad mismo es una reunión de los más poderosos. Y ese consejo hace y deshace en realidad en el planeta. Una resolución puede ser vetada por cualquier miembro permanente del Consejo de Seguridad. La prueba de que es una reunión donde los más poderosos deciden es el episodio totalmente ridículo. La China nacionalista, o la República de China, o sea, Taiwán, era miembro de las Naciones Unidas hasta que eh, presidentes y gobernantes del mundo muy realistas, como el general de Gaulle y Richard Nixon, se dieron cuenta que la China popular de Mao era tan poderosa que era absurdo, y la China popular de Mao ponía como exigencia absoluta para ingresar a las Naciones Unidas que se excluyera a la China nacionalista, porque ellos consideraban que era una provincia de China. Y eso fue concedido, sin que nadie dijera nada, ¿ah? Sin que cantara un pájaro. ¿Mm? Simplemente al más poderoso se le concedió el lugar del otro y la China nacionalista fue excluida y no participa en las Naciones Unidas. Precioso el mundo que se ha construido. ¿Para qué decir el Tíbet cuando fue anexado de una manera brutal por la China? El Dalai Lama se exiló en la India y es considerado y muy respetado y todo eso, pero ¿cuántas divisiones? Como se supone que preguntó Stalin cuando lo hablaron del Papa. ¿Mm? Entonces, ese es el mundo que hemos construido y ya es hora que esto se termine. ¿Mm? Ahora, me van a decir, bueno, pero son ideas utopistas, ¿no? Son ideas utópicas. Y yo digo, no son ideas utópicas, es pensamiento utopista. Y yo hago la diferencia muy clara. Lo utópico es lo que no tiene lugar etimológicamente, ¿verdad? Utopos, ¿ya? Como que fue el nombre que inventó Tomás Moro en su magnífico libro, ¿no? Cuya lectura recomiendo a todo el mundo, ¿no? Tomás Moro, 1516, La Utopía, ¿no? Cuyo subtítulo es Tratado del Mejor Gobierno. ¿No? Es un tratado de política, pero está hecho como una novela, como un libro de ficción. No es utópico, es utopista. De la misma manera como no era utópico abolir la esclavitud y parecía imposible en el siglo XVIII, fue hecho en el siglo XIX. 1948, Víctor Schœlcher se abolió la esclavitud, se terminó la trata internacional y, bueno, con excepciones y las leyes internacionales no son respetadas en todas las partes del mundo. El voto de las mujeres, el derecho a voto de las mujeres se consideraba utópico. Ah, no, ¿cuándo? En el siglo XVIII, en el siglo XIX. En el siglo XVIII nadie votaba, por cierto. Eran los reyes que decidían todo. Eh, ¿Cómo se le da el voto a las mujeres? Se consiguió debido a la lucha valiente y persistente y larga, desde las sufragistas hasta el feminismo actual. Entonces no es pensamiento utópico, sino utopista, y ese término yo lo reivindico. ¿Qué es la democracia planetaria?
no es las Naciones Unidas, mucho menos el G8 o el G7 o la ONG, o la OMC, perdón, la Organización Mundial de Comercio. Esas son instancias mucho menos democráticas aún, que reúnen a los poderosos y que hacen y deshacen con el mundo. No es la Asamblea General de las Naciones Unidas, puesto que, como ya lo dije, es una reunión de jefes de Estado o de sus embajadores, y cuando hacen resoluciones, eh, son los ejecutivos del mundo, los presidentes y los primeros ministros y los jefes de Estado del mundo que hacen leyes. O sea, los poderes ejecutivos se autoconceden el poder legislativo. O sea, es el mundo al revés, que contradice de una manera flagrante el constitucionalismo clásico desde Montesquieu, que es la separación de poderes. Entonces, ¿qué falta en este esquema? Ustedes me dirán después, ¿cómo no lo habíamos pensado antes? ¿Ya? Y por lo que dije, porque todo el mundo piensa en su país solamente, y por el psicodrama nacional, cada vez que los hay, ¿no? Este año tuvimos 2 psicodramas nacionales en Chile, ¿no? La elección presidencial y el plebiscito de salida de la Constitución. Lo que se debe hacer es un parlamento del mundo, que no es en absoluto la Asamblea General de las Naciones Unidas, el G7 o todos estos organismos que existen. Sería la Asamblea de los Pueblos, la Asamblea de los Pueblos del Mundo, APM podría llamarse, o AMP, Asamblea Mundial de los Pueblos. Vamos a hacer el próximo mes, es cosa de algunos días, 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. No sé si lo sabían, está anunciado para el mes de noviembre. 8.000 diputados de la Asamblea de los Pueblos del Mundo, elegidos por los pueblos, elegidos por una regionalización que habría que hacerla de una manera racional, así como los cantones en Suiza o las circunscripciones en Francia o los distritos electorales en Chile, serían circunscripciones planetarias en las cuales votaríamos por diputadas y diputados de la especie humana. Eso significa pasar de considerarse la especie humana, que es la expresión que acabo de emplear, y considerarse la sociedad mundial. Una sociedad no tiene solamente organismos ejecutivos y además probablemente sería indeseable, no sería deseable que lo hubiera. ¿Ya? Esto Kant lo dijo muy claramente. No queremos un gobierno mundial. ¿Por qué? Porque sería un poder tan fuerte, tan grande, que evidentemente, rápidamente se constituiría en poder tiránico. Eso es lo que dijo Kant en el siglo XVIII. Pero sí un organismo legislativo mundial. O empezar por eso. Estos diputados harían leyes planetarias. Obviamente los países no desaparecen y las leyes de los países no desaparecen. El ejemplo existe ya y es clarísimo, es la Unión Europea. Cuando se propuso crear el Parlamento Europeo, se dijo, no, pues es imposible, son 26 países. Después eran 24 países al comienzo. Después se ensanchó la Unión Europea, se incluyó la República Checa, qué sé yo, los ex países del este. Llegaron a ser 27 países con el Reino Unido, ahora son 26 países. En la época se decía, ¿cómo? 24 países, un parlamento. ¿Cuántos diputados van a tener que haber? Bueno, son 780 diputados el Parlamento Europeo y funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque obviamente no se ocupa de todo, ¿no? Se ocupa de las cosas que tienen relevancia europea y no de las leyes, por ejemplo, del peaje en las carreteras de Francia, porque eso lo decía el Parlamento francés. Muy mal, por cierto, porque son carísimas y son beneficios para privados, pero bueno, cada uno hace las tonteras en su propio país. Pero las cosas que son de incumbencia europea, como por ejemplo las leyes de la agricultura, porque hay labeles, ya por ejemplo la agricultura orgánica, es un label europeo. ¿Ya? Yo no voy a comprar un producto orgánico
que venga de otro país si no tiene las mismas normas que se exigen en todas partes, ¿verdad? Y es muy importante que ese tipo de cosas se resuelvan a nivel europeo. Eh, Organismos de ese tipo o esbozos existen en África subsahariana, ¿ya? Hay una unión de países del África subsahariana, hay unión de países del sudeste asiático, ¿no? Que son como 20 países, ¿no? Es bastante importante. No está la China, por supuesto, porque la China aspira a otra cosa, es un imperio, ¿no? Es un continente. Entonces, uniones continentales como la Unión Europea son perfectamente posibles. Entonces tendríamos una estructura concéntrica. Voy a empezar por abajo, para que se entienda bien. Todos nosotros pues, estamos acostumbrados a votar por consejeros municipales, ¿no? Desde el estallido social y la experiencia, porque no hay que olvidarlo, ¿no? No hay que olvidar todo lo que ocurrió en Chile, ¿no? Lo que ocurrió en Chile no fue solamente desmanes y degradación de bienes. Lo que ocurrió en Chile fue una experiencia política extraordinaria en el mundo entero, que fue la organización de miles y miles de cabildos. Nos dimos cuenta que a un nivel mucho más próximo que la comuna podemos reunirnos y tomar decisiones, tomar resoluciones. Por ejemplo, redactar textos y hacerlos remontar, como se hizo durante 2 meses. En solo 2 meses hubieron más de 22.000 cabildos en los cuales, con un punteo clarísimo, se aprendió la gente a escucharse, se aprendió a tomar uso de la palabra con paridad, con horizontalidad. Los pueblos aprenden muy rápidamente a autogobernarse. Entonces empezaríamos por, como ejemplo, por una organización de barrio, juntas de vecinos, pero que fueran efectivamente resolutorias para ciertas cosas. Luego las comunas. Votamos por consejeros comunales, hay alcaldes, etc. Las autoridades no desaparecen. Luego la región. Regiones importantes, con una gran descentralización, ¿no? Como estaba previsto en el proyecto de la Constitución, y tarde o temprano se hará de todas maneras. Luego los estados. Nadie quiere que desaparezcan. ¿Quién dice que no vamos a seguir siendo chilenos? Solamente expectativas catastróficas para producir miedo, ¿no? Y vamos a seguir bailando cueca y cantando la cancioncita nacional y todo el cuento. Nadie va a decir que eso no se haga. Y cada uno orgulloso con sus banderitas y a avivar a la selección nacional cuando hay partidos de fútbol. En realidad lo Cinco más importante, minutos, Daniel. ¿verdad? 5 minutos. Perfecto. Lo más importante de Chile no es eso, obviamente, son los poetas, son los escritores, es la cultura, es la música, así como la música de Brasil, así como los grandes novelistas, como la pintura en Francia. Eso es lo importante de los países, de las naciones, ¿no? Pero bueno, consideramos que la bandera puede ser importante y el equipo de fútbol. Eh, Continúo con mi estructura. El barrio, la comuna, la región, el Estado, la unión supranacional, que en este caso tendría que ser el ideal de Simón Bolívar, o sea, una unión de los países sudamericanos. Podría haber otra de los países centroamericanos y el Caribe, o podría ser una gran unión latinoamericana. Y enseguida, la democracia planetaria. Para todas esas instancias podemos votar por representantes y cada una de esas instancias se ocupa de lo que le compete, ¿no? La crisis climática global le compete a un órgano democrático planetario, que no existe. Y como no existe, no podemos resolver la crisis planetaria. Y no podemos tampoco evitar las guerras, ¿no? Porque las Naciones Unidas se ha visto que no son capaces de evitar las guerras, como la Liga de las Naciones no fue capaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces necesitamos otra cosa. Entonces que nadie me venga a decir que es utópico, porque no es solo no es utópico, ya se ha demostrado que se puede hacer a escala europea, sino que es total y absolutamente indispensable para la supervivencia de la especie humana. La especie humana, así como los diversos pueblos del borde del Nilo no podían sobrevivir más que aliándose en reinos y finalmente creando el imperio faraón, la especie humana no puede sobrevivir más que construyendo la sociedad planetaria, la sociedad humana. Voy a terminar con un ejemplo que es un poco divertido, que doy a veces cuando explico estas cosas.
a alumnos, y creo que es bastante expresivo. Supongamos que vienen los extraterrestres, ¿no? Como ocurre en películas de ciencia ficción y en todas las series de Netflix, ¿no? Podría ocurrir, ¿no? ¿Con quién van a negociar? En las películas absurdas que se crean en Hollywood, es el presidente de los Estados Unidos que va a negociar con estos seres venidos de otro extremo de la galaxia. Pero ¿y con qué ropa? Si es la única nación del mundo que ha tirado bombas nucleares contra la población civil de otro país. Bueno, así es. ¿A quién pondríamos como negociador, como representante de la especie humana? A nadie, porque no lo hay. No puede ser el Papa, que no representa más que a los católicos, ni el Dalai Lama, que no representa más que a los budistas, que son muchos menos, ni a un imán de la República Islámica, que no representa más que a una banda de fanáticos. No hay representante de la especie humana. Obviamente, van a ser los más poderosos que se van a auto conceder. Entonces va a haber ahí algo así como el G8. Va a estar ahí Xi Jinping con el presidente de los Estados Unidos, con Putin, o alguna señora de la Unión Europea la dejarán estar ahí, ¿no? Y se acabó. Y eso es indigno. Siempre nos hemos considerado una especie superior, inteligente, consciente, pero no lo somos, porque no estamos a la altura de los grandes desafíos, yo mencioné 3, pero se pueden hablar de otros también, que el tiempo presente nos presenta, nos impone. Para salir adelante nos falta este órgano, una democracia mundial, un parlamento del mundo. 8.000 diputados es un ejemplo que yo doy, cada diputado representaría 1 millón de personas. Puede ser la mitad, pueden ser 4.000 y cada diputado representa 2 millones de personas. Es total y absolutamente posible. Incluso físicamente se pueden reunir eso en un estadio cubierto como hay uno en Francia que pueden entrar 25.000 personas. Y no necesitarían, obviamente, porque ahí es donde los ingenieros y los creadores de informática tienen su misión, las nuevas formas de democracia directa, democracia participativa, deben contar con los medios informáticos para que puedan desarrollarse. Entonces, el enigma de la paz se puede declinar en 2 grandes términos, la democracia y la ecología, puesto que la ecología nos impone resolver el asunto de manera planetaria y nadie quiere que sean los poderosos del mundo que lo hagan. Si no son los poderosos del mundo, ¿quién puede ser? Nosotros, los pueblos de la tierra. Muchas gracias por la atención y ahora les toca a ustedes. Muchas gracias, Daniel, por esta interesante exposición y además por dar algunas soluciones a las problemáticas actuales, propuestas que nos darán mucho que pensar y le daremos la oportunidad a todos los invitados e invitadas que puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes. Ya veo ahí a María del Pilar hace rato con la mano levantada, así que le damos el pase, María del Pilar, para que haga su pregunta. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Daniel, me encantó tu ponencia, súper bien planteada, con mucha cita, historia, bien interesante. Y además que hace pensar hacia ti. Pienso en unos detalles. Si lo quieres abordar la paz desde la ecología, solo desde la ecología, digamos, es muy importante el tema que son la tecnología, o todo lo que sea innovación, la moral ética y la pertenencia que de ahí deriva el amor, podríamos decir. ¿En qué sentido? Yo pienso que las estructuras actuales, por ejemplo, las Naciones Unidas con su falencia, la Unión Europea y las otras asiáticas, tienen más o menos una estructura. Lo que pasa es que ante esta enorme cantidad de población que tú mismo has dicho que vamos a llegar a los 8 billones, y terrible, el gran eje de un cambio desde el punto de vista ambiental es con innovación tecnológica.
Y cuando tú quieres que se reúnan los países, todos, así más allá de sus naciones, en construir un nuevo punto para el ser humano, se tiene que invertir mucho, por ejemplo, en acelerar lo que son estos cambios energéticos a todo nivel, eficiencia, usos de agricultura, sobre todo reciclaje, porque la basura es un desastre también, ¿eh? Dentro de lo que es el problema climático, no es solo el carbono, sino todas las basuras, plásticos, estos productos también que estamos desechando y que no se reciclan propiamente. Para hacer eso, tú en el fondo está esta contradicción vital entre que tienes que proponer al ser humano que tienes que hacer un sacrificio. Tendríamos que pasar como seres humanos, así tipo pandemia, como 20 o 30 años, así medio cinturón apretados, todo, para que se logre todos los dineros ir a estas inversiones de cambio, de tecnología, de nuevos estilos. Entonces yo noto que el problema que tienen los países en general, aunque estén con estas organizaciones y aunque se formaran estos parlamentos enormes, es que el ser humano, por razones lógicas, quiere su bienestar y quiere, no sé, sus derechos y estar feliz y tener abundancia, lo cual está bien, ¿eh? Pero el problema es que tú tienes que resolver un problema terrible tecnológico, por lo cual yo pienso que tendrías que uno ir ambientando la mente para el sacrificio. Y eso lo tiene la cultura oriental, ¿eh? Ojo, los chinos, coreanos, japoneses, los de la India, son capaces, cuando tienen que hacerlo, una generación entera se sacrifica por la generación joven, la que viene, lo hace. Y los occidentales no, porque cada cual quiere vivir ahora el presente y ser feliz, eso no lo sacas por ningún momento. Entonces los países, aunque quieran individual, alguien decir voy a invertir en tal tecnología de electricidad, de agua, etcétera, porque ojo, en los 17 puntos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el número 9 es industrialización y tecnología, y que nadie lo menciona. ¿Lo han visto de moda? No. Y esa es porque si un país quiere decir, ya vamos a invertir en agua, desalinización, plantas, qué sé yo, no, pero es que bajan todos los otros programas, baja todo lo otro que tenemos que invertir, porque los dineros no son así eternos. Entonces, para evitar conflictos, que no los elijan, protesta, desorden, lo que sea, entonces los gobiernos prefieren así, lo que se llama hoy gobiernos de marketing, ya lo que a la gente le guste, lo que a la gente le guste. Y ahí nos vamos como atrapando, porque en el fondo, si uno quiere mejorar esta cosa como ambiental, tienes que lograr algo de sacrificio, aprender incluso a hacer hasta huertos caseros. Es como una cultura de trabajo bastante más oriental que la cultura de la felicidad occidental. Entonces tienes que cambiar, por eso ahí viene lo moral, que tienes que cambiar un poco el aspecto de que no puedes vivir eternamente feliz, tienes que buscar un sentido de vida, porque esos países que tú llamas así poderosos, parecen poderosos, pero muchos están llenos de lo que es drogas, adicciones, alcoholismo, etcétera, por los vacíos interiores. Para mucha gente ahí vive en el presente y les da lo mismo. María del Pilar, por favor, Mucho, más ya, directo. terminé. Por favor, Entonces es muchas más o menos gracias. eso. Tecnología y el sentido de pertenencia, que un Ya. poco en esa idea grande de ese enorme parlamento se puede perder que la gente igual siempre quiere pertenecer a lo que sea algo y no estar Gracias. uniforme, y por eso las Naciones Unidas y la Unión Europea también han tenido críticas en Europa, ¿eh? Por ejemplo, los catalanes, donde era mi papá, mis primos, como que les carga la Unión Europea, punto. Gracias, María del Pilar. Pasan, los nacionalismos siempre tienen ese mismo efecto y van a seguir existiendo, y hay ahora nacionalismos cada vez más fuertes que son euroscépticos y que quieren boicotear justamente. Eso siempre ocurre. Ahora, dijiste muchas cosas, María del Pilar. No puedo comentar todo, solamente una cosa que me interesó cuando dice que los orientales tienen la capacidad de hacer sacrificio. ¿Y por qué en realidad? Yo pienso que todo el mundo lo tiene, pero que todos los países lo tienen. La prueba, por ejemplo, Ucrania en este momento, ¿no? La gente se sacrifica realmente por defender su país. Ahora,
podrían haber dejado simplemente a Rusia apoderarse de toda la parte este de Ucrania y no muere nadie, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento nacional, una solidaridad fuerte, una lealtad. Los orientales, cuando, por ejemplo, si efectivamente los japoneses tienen una capacidad de resiliencia muy importante, porque se sienten miembros de una colectividad muy fuertemente. Yo creo que en todos los países ocurre eso. Si en Chile se ha probado cuando ha habido terremotos, qué sé yo, cuando hay una catástrofe, la gente da mucho. Lo que se necesita es crear esos sentimientos a una escala mayor. ¿No? A una escala mayor. Actualmente nadie concebiría que en un país de la Unión Europea fuera invadido por algún otro. No se puede, porque todos los demás se tiran encima. Porque nos sentimos europeos, en verdad, hay que decirlo, yo soy chileno, pero la gente que vive acá tiene ese sentimiento. Ahora no es suficiente, nadie va a ir a morir tampoco en guerritas, ¿sí? Porque simplemente no las hay. Entonces, eso se puede crear, ¿no? ¿Y cómo se puede crear? Simplemente, de la misma manera como se creó siempre, ¿no? Como lo crearon los Estados-naciones actuales. ¿No? El Japón tampoco existía, ¿no? Eran colonias coreanas, eran reinos, y vivieron haciéndose la guerra. El imperio chino no existía. Entre el siglo V y el siglo II antes de nuestra era, en la historia china, se llama el periodo de los reinos combatientes. Y no pararon nunca de hacerse la guerra. Hasta Sun Tzu, el gran teórico de la guerra chino, viene de ahí, y Confucio trató de poner un poco de orden a este asunto aconsejando a los príncipes, y tampoco le fue bien, hasta que uno de estos reinos, los Qin, y ahí viene la dinastía Han, y se creó el imperio y se pacificó. Los japoneses hicieron la guerra, de ahí vienen las películas de samurái y todo eso, hasta que el shogun instauró el shogunato en Kamakura y puso de nuevo al emperador, y se terminaron estas guerras feudales, ¿no? Y se creó este sentimiento nacional, que es el Japón. Siempre ha ocurrido lo mismo. La gente se hace la guerra, se masacra, hasta que deja de masacrarse y constituye una unidad político-cultural mayor. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo mismo. Tenemos que vibrar con los uruguayos, con los colombianos, con los ecuatorianos, y tarde o temprano será también con los filipinos, con los israelíes, con los kurdos, con todos los pueblos. Por eso digo yo, crear lealtades a un nivel planetario. Muchas gracias, Daniel. Mencionar antes de dar la siguiente palabra que el presidente de PEN Chile estuvo presente, presidente también del Comité por la Paz de PEN Internacional, que te dejó un gran abrazo y agradecido por la conferencia. Daniel tuvo que retirarse para una reunión del día de mañana. Le damos ahora el pase a José Luis Acevedo. Hola, gracias. Gracias, Daniel, a todas y a todos. Me gustó la descripción del panorama mundial con las claves que tú has dado, que son esas tres, pero en referencia puntualmente a dos grandes ejes, ¿no? Que es la democracia y el medio ambiente. Bueno, por lo que sabemos. Y me gustó, ¿por qué? Bueno, este tema de la paz es tan transversal, tan enorme, que es imposible 4 líneas, pero me gustó, ¿por qué? Porque democracia, estamos hablando de la forma en que los seres humanos nos relacionamos unos con otros para resolver lo común, dicho en palabras simples. Una de las formas y a la cual aspiramos. Y el medio ambiente y toda la ecología es cómo nos relacionamos con el entorno, con lo que nos rodea. Ahí pasa por la economía, una montaña de ciencia, etcétera, etcétera. Y el desastre que hemos creado. Me gusta es porque habla del ser humano y su conducta entre nosotros a través de la historia, que ha sido un desastre, con el abuso de poder permanente, salvo épocas muy puntuales, tal vez del Neolítico o por ahí, y no vamos a entrar en eso porque también la crisis, pero en general es ese, y lo otro, el desastre con el medio ambiente, sobre todo después de la revolución industrial, como sabemos. Yo
siempre para abordar este tema me apasiona dar una mirada como a la raíz del mal, como por ponerle un nombre. ¿De dónde tanto desastre? ¿Por qué? Y lo hago a lo mejor simplificando, no es la razón, pero tal vez una de ellas, o importante. Yo creo que hemos vivido como humanidad en una polaridad que va entre el miedo y el amor. Las grandes polaridades, las grandes emociones que de alguna forma han orientado la vinculación humana entre nosotros y con el medio que nos rodea. Y ahí aparece el patriarcado, el abuso de poder por milenios, con un efecto devastador de lo que yo llamo la gran herida civilizatoria, Daniel, que es la destrucción, la represión, la violencia sobre la afectividad humana y sus potenciales a través de la organización monopólica y abusiva del poder a lo largo de milenios. Allí hay una estructura y que nos ha llevado a que los seres humanos perdamos el vínculo más virtuoso entre nosotros, que es el poder colaborar y relacionarnos entre iguales, horizontal, transversal y colaborativamente. Y nos hemos separado en esta maraña, ¿no es cierto?, egótica en la cual se ha organizado un sistema de poder encolumnado, jerárquico, dominante, etcétera, etcétera. Yo veo ahí los dos grandes ejes que dificultan, de manera que hay un trabajo social externo para la consecución de la paz y hay un trabajo personal en que cada uno de nosotros deberíamos reconstituir la vinculación amorosa con los demás y con los que nos rodean y con el medio ambiente, etc. Eso básicamente, no me alargo más porque puede dar mucho. Gracias. Me parece muy importante, esencial, porque es verdad, hoy día estoy hablando de la paz y de la construcción de la humanidad en sociedad. La humanidad debe constituirse en sociedad planetaria. Eso no significa que desaparezcan los países, ya lo he dicho ya. Pero los que me conocen o que han leído mi libro, por ejemplo, saben que soy un ecologista ferviente y también defensor de los animales. Yo he hecho seminarios y muchas conferencias sobre la ética animal. Y cuando tú hablas de la emoción, del sentimiento o del amor, bien, por supuesto, una cosa es organizarnos como seres humanos para ser dignos de la humanidad, que consideramos que es una especie, que somos especiales, y la otra cosa es una organización en la cual se incluye a los otros seres vivientes. Yo siempre cito la expresión que utiliza Aldo Leopold, que es uno de los pensadores de la ecología importante, que escribió un libro que se llama El almanaque de un condado de arenas, que es uno de los libros más influyentes en la ética, Land Ethic, ¿no?, que es la corriente principal de ecología en Estados Unidos. Aldo Leopold dice que tenemos que extender la idea de comunidad. Nosotros generalmente utilizamos la idea de la comunidad humana a los otros seres vivientes. Y él habla de la comunidad biótica. Y a esos seres vivientes los llama con una expresión muy bella, que son nuestros compañeros de viaje en la gran aventura de la evolución. Por esa razón, estamos al comienzo de algo que está ocurriendo ya. Mucha gente, yo soy vegetariano, bueno, no es nada, no siquiera soy vegano, o sea, no tengo ningún mérito, pero muchos jóvenes lo son. Está ocurriendo ya el hecho de que muchas personas consideran que un árbol es un ser que tiene una personalidad, que tiene una dignidad, que no se puede llegar y cortar. ¿Para qué decir los árboles milenarios que hay en el sur de Chile, o que hay en el Japón, o que hay en la China, o que hay en las secuoyas de California? Son seres venerables y algunos los consideran divinidades, ¿y por qué no? Para no mencionar el hecho de que los ríos en muchas culturas del mundo fueron considerados dioses, ¿no?, divinidades.
En el Japón, en los bosques del Japón, en los alrededores de los templos budistas y de los templos shintoístas, hay algunos árboles inmensos, que son multimilenarios, que tienen un cordón alrededor y que han sido ordenados monjes. Son considerados monjes, miembros de un monasterio. Y claro, no son cualquier monje, porque se veneran y se va a meditar alrededor de esos árboles y se hacen encomiendas o mandas, ¿no? El pueblo ahí pone ahí. Entonces, extender la comunidad de los seres humanos a los demás seres vivos es una necesidad indispensable, y eso, más que la inteligencia, efectivamente es el sentimiento de veneración, el sentimiento de admiración, el sentimiento de amor que podemos tener por ciertos seres naturales. Pero antes tenemos que parar el desastre. Por eso que empiezo por la parte política y la democracia mundial, que es total y absolutamente indispensable, porque si no, ¿cómo vamos a hacer normas que se respeten en todo el planeta? A ver, ¿quién sigue? Daniel, voy a mencionar algunos agradecimientos en el chat de Jorge Cepeda, que considera interesantísima la conferencia. También José Luis había escrito anteriormente la pregunta. Excelente descripción del panorama mundial. Y Miriam también menciona que estuvo muy buena la conferencia. Ahora le daremos... Maritza está levantando la mano, pero Beatriz la tenía anteriormente. Así que Beatriz, le dejo, está silenciada. Bien, muchas gracias por otorgarme esto de poder aportar un poquito mis palabras, porque la verdad tengo que hacer una confesión. Cuando este buen señor empezó a hablarnos en serio, yo tuve un temblor y fundamentalmente me parecía que no iba a salir de lo que realmente quiero negar y quiero usar de otra manera, lo utópico, es decir, la palabra utopía. Porque me asusta, me gobierna, me hace daño, porque pienso de que es una especie de entregar la bandera a un azar, a una situación humana defectuosa, y dejarla allí en el aire, y esto es muy serio, ¿verdad? No solamente el encare de la paz desde el punto de vista filosófico, sino que todo lo que nos dijo, a mí me produjo escalofrío. Pero hay una maravilla, que al final me dio como, no digo que es la llave, pero sí una esperanza, lo cual me reconcilia conmigo misma, de que tengo esperanza yo mismo de encauzar lo que quiero, lo que pienso, lo que sueño, de alguna manera. Las dos palabras últimas que realmente quedan en mí profundamente, y creo que me reconcilió con todo, porque dijo él, democracia y ecología. Entonces, esa simbiosis que necesitamos hacer de las dos cosas, lo primero se refiere al comportamiento, a la actitud, a la postura de este género humano que es el nuestro, ¿verdad? Entonces eso me compromete profundamente, desde cualquier punto de vista. Y lo otro de la ecología es prácticamente un despertar reciente, porque para llegar a la catástrofe y al caos en el que hemos puesto nuestro planeta, anduvimos sordos, ciegos, hace mucho tiempo. O sea, no es una cosa improvisada. Lo hemos ido haciendo, parece hasta inconscientemente, o que nuestro subconsciente nos traicionó y nos dejó a la deriva. Porque verdaderamente yo veo, siento y me siento corresponsable del caos en que está nuestro planeta. Y entonces, si yo hago lo posible de enseñar, de analizar,
de manejar estas dos palabras, señor conferencista, usted me ha dado una esperanza. Muchísimas gracias y lo voy a empezar a trabajar profundamente. Quisiera saber, a través de usted, si ya hay un movimiento consciente del hombre ahora como género, manejando realmente la posibilidad de aprender estas dos palabras, democracia y ecología. Gracias. Sí, muchas gracias a usted por lo que ha dicho. Y lo hay, por supuesto, hay muchas obras teóricas. Yo lo que hago yo en mi trabajo es sintetizar y poner juntos pensamientos que existen, por supuesto. Hay varias teorías de la democracia planetaria. Hay proyectos de constitución del mundo. Obviamente son proyectos teóricos, puesto que no hay ninguna instancia en la cual esto se pueda proponer actualmente. Y hay incluso varias maneras que se han propuesto para hacerlo de una manera paulatina, para que nadie se espante. Por ejemplo, determinar que esta Asamblea Mundial sería consultativa, simplemente. Y funcionar de una manera consultativa es muy diferente que la Asamblea General de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o el que sea, el G7 o el G8, decidan algo, porque deciden lo que quieren. Sería muy diferente si se sabe cuáles son los deseos de los pueblos del mundo que están representados, aunque no tengan capacidad de decisión. Lo otro que se ha propuesto es que esta estructura mundial sea bicameral, como la Cámara de Diputados y el Senado. Lo que yo llamo la Asamblea de los Pueblos del Mundo sería como la Cámara Baja, y la Asamblea General de Naciones Unidas sería la Cámara Alta, con atribuciones diferentes. Hasta que el otro asunto es que no todos los países están obligados a adherir. Simplemente alguien podría decir, no, yo no participo en esa historia, son sueños de hippie, no me meto. Probablemente Víctor Orbán de Hungría o Erdogan de Turquía al comienzo no querrían adherir. Muchos no querrían adherir, ¿no? Pero cuando esto esté funcionando y pasen los años y vayan saliendo resoluciones y leyes mundiales que no son aplicables, que no son obligatorias, por supuesto, se va a ver, y los pueblos mismos van a ir, estamos quedándonos fuera de algo que es el futuro. Entonces, no es necesario, por eso que las cosas fallan a veces. Tal vez eso nos ocurrió en Chile con la Constitución. No es necesario que todo cambie obligatoriamente porque hay una decisión, ¿no? Se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y eso tiene que ver con la inteligencia colectiva, tiene que ver con la inteligencia emocional, tiene que ver con la comunicación no violenta y con muchas cosas que se están estudiando y se están trabajando actualmente en el mundo. Son ideas, ¿eh? Yo no tengo la clave de todo, pero son las ideas que yo trato de difundir y de cultivar. También me impresionó y me quedó como semilla a mí esa última palabra, creo que fue la última, comunidad. Cuando lo escribí acá porque lo quiero trabajar posteriormente, el sentido de la comunidad, el sentimiento de comunidad, es decir, desarrollar intensamente, porque creo que los seres humanos tenemos realmente capacidad para poder medir y ver crecer este concepto de comunidad, que es mucho más allá de cualquier tendencia política o cualquier tendencia del hombre, sino hacia la comunidad del género humano. Muchas gracias, Beatriz. Beatriz, es muy importante lo que acabas de añadir. Hay una terminología que existe desde el fin del siglo XIX en la sociología alemana que distingue la sociedad de la comunidad. Eso. La sociedad, Gesellschaft, y la comunidad, Gemeinschaft. Gemeinschaft. Mala pronunciación alemana.
Pero es muy importante porque la sociedad es una asociación libre de personas o pueblos o organizaciones que por interés mutuo se asocian. Me encantó. En cambio, la comunidad es un sentimiento y ese Exactamente. sentimiento es una pertenencia, ¿no? Pertenecemos a una comunidad Exactamente. y nos asociamos por interés. Pero hay que ser modesto. Pienso que la humanidad no es ni siquiera una sociedad mundial. ¿Por qué? Porque tenemos la globalización económica neoliberal y que es una asociación, la OMC, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, es una asociación de los países del mundo, por interés, para que el comercio funcione bien. Pero no hemos generado la posibilidad de ser una sociedad unida. Y una sociedad comienza por legislar, ¿no? Por tener una justicia, por ejemplo, mundial, que casi existe. Hay la Corte Criminal Internacional en La Haya, y muchos países han adherido. Y no todos, porque no es obligatorio. Estados Unidos, por ejemplo, no ha adherido. Israel no adhiere, ¿no? Porque son países que no quieren que sus gobernantes sean juzgados tarde o temprano por criminales de guerra, como George W. Bush, ¿ya? Que desencadenó la Segunda Guerra de Irak, sí, por gusto, ¿ya? O que Tony Blair sea acusado por crímenes de guerra porque fue el que más mintió en este cuento. Entonces, pero tarde o temprano, los pueblos van a decir, pero ¿cómo es posible que no seamos parte de que no hemos firmado el tratado de la Corte Penal Internacional? ¿No? De la misma manera van a decir, ¿cómo es posible que no participemos en el Congreso Mundial? ¿No? El Uruguay está votando diputados y nosotros no. ¿Cómo? ¿No? Entonces, ahí se va creando el sentimiento de la comunidad, ¿no? Somos parte de la humanidad. Pero para eso tenemos que ser dignos y tenemos que crear un organismo que signifique institucionalmente que somos una humanidad. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Considerando ya los tiempos, vamos a ir culminando esta reunión. Voy a leer, te doy el pase de inmediato. Voy a leer lo que se ha escrito por el chat, porque después esto no se evidencia en la grabación. Roberta Requena dice, excelente exposición, Daniel. Un lujo escucharte en este tan buen paneo de la historia, de la crisis, mezquindades y otras licencias que nos tienen en la deliberación de cómo conseguir la paz. María Bernardi dice, la democracia es el factor que cuesta mucho, ya que para mí la base de ella está en la humildad para aceptar que otros pueden tener más claridad que uno. Es difícil en un grupo pequeño como este país, cuánto trabajo para ir creciendo. Justamente la inteligencia emocional es un tema que debería estar desde las primeras edades. Ana María Vieira dice, magnífica exposición, estimado Daniel, pensamiento creador y que nos brinda una gran esperanza. Y nuevamente María Bernardi dice, gracias por una exposición de profundo sentido humanitario. Las últimas consultas para ir culminando. Maritza tenía la mano levantada antes que Blanca del Río, así que lo hacemos brevemente. Maritza. Sí, muchas gracias, Yayo. Mira, primero que nada, agradecer a Daniel por esta excelente exposición. Y bueno, este concepto que para mí es toda una novedad de la democracia planetaria, que incluye la ecología, ¿no? Pero cómo llegar a acuerdos, ¿cuánto nos falta para llegar a acuerdos cuando dentro de una familia cuesta llegar a acuerdos? Cuánto más dentro de los países, ¿no? Y más todavía en un sistema planetario. Pero pienso que, ya que nombraste el tema de los terremotos, porque en los momentos de terremoto, de catástrofe, al ser humano se le despierta una solidaridad tremenda y bueno, creo que eso es lo que nos hace falta en este momento a los seres humanos, ¿no? La solidaridad. Sentirse parte de una comunidad planetaria. ¿Y qué nos podría ayudar a unirnos, a vernos como raza, como seres todos iguales, ¿no? Quizás un enemigo común de fuera de nuestro planeta, no sé. Y creo que también tiene que ver
la idea de educar desde muy temprano, ¿no? Educar al ser humano sabiendo que sepa que es un granito de arena dentro de este enorme sistema que es el universo, ¿no? Pienso que eso nos podría ayudar también, y creo que para eso nos falta mucho. Bueno, quería agradecerte, Daniel, porque me has aportado mucho, nos has hecho avanzar en estos conceptos de paz. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Sí? Blanca del Río, ahora. Bueno, yo siento discrepar un poco contigo en una sola acotación. Tú citaste a James Lovestock, ¿no es cierto?, a quien yo también he leído, Nova Scene y todo el resto, pero para mí no hay dos conceptos. Hay un solo concepto, y es democracia planetaria, puesto que si es planetaria, debe incluir a todos los organismos vivientes, nosotros entre ellos, y todos los restantes que la integran, animales, yo también soy animalista, qué sé yo, naturaleza, árboles, hasta los insectos subterráneos, poco menos. Y esa es mi discrepancia. Muchas gracias por tu conferencia. Voy a reflexionar el resto. Yo no opino sin reflexionar atentamente lo que escucho. Y tomé notas. Muchas gracias. No, me está bien. No, yo estoy de acuerdo contigo, Blanca. Lo dije al final también. La comunidad que necesitamos debe incluir a todos los seres vivos, pero nosotros somos responsables de lo que hacemos como humanidad. No somos tan responsables de que los elefantes destruyan un bosque porque pasaron a... Eso siempre ocurrió, pero nosotros hemos destruido tanto más que eso es lo que tenemos que primero parar, ¿no? Y luego efectivamente son procesos que van juntos, ¿no? El respeto de los seres vivos, de los paisajes, de la tierra, de los árboles, de los bosques, del mar, va junto con el deseo de justicia, el deseo de hermandad, el deseo de solidaridad, ¿no? Que, como mencionó Maritza, la solidaridad y son procesos de transformación humana que van juntos. Generalmente cuando alguien niega, por ejemplo, el cambio climático, ¿ya? O cuando dice que ya estos son tonterías de ecologistas o sueños de hippie, eh, esas personas niegan el cambio climático, niegan en general que haya problemas con la injusticia social, ¿ya? Porque los pobres son pobres porque son flojos. O sea, en el fondo, la mentalidad arcaica y que va con el patriarcado, ¿verdad? Lo dijo aquí el amigo Acevedo, que no sé si se ha ido, sí, por ahí está, que va con el patriarcado y que va con esa idea de dominación y de imponerse, ¿no? Los procesos de transformación se van produciendo simultáneamente y no sabemos cuál será el que va a resultar antes más realizado. Por eso yo me dedico a la filosofía política y mi aporte es en ese plano, ¿ya? Por otra parte, estoy totalmente convencido y lo practico yo mismo, que la meditación, el yoga, las prácticas corporales, las prácticas físicas, el amor, la sexualidad, la libertad, las nuevas maneras de construir familia, es decir, por ejemplo, los diferentes géneros que se van aceptando y vamos aprendiendo a respetarlos y a integrarlos, son también parte del futuro. La humanidad dentro de algunas décadas no se parece en absoluto a la actual, ¿no? Pero no tengo bola de cristal, ¿ya? Va a ser muy diferente y no sabemos cómo va a ser. Por eso que en lo que yo entiendo, me parece que debería ir por este lado, ¿no? Pero probablemente nos equivocamos todos, ¿no? Por eso la humildad que fue mencionada es muy importante. Tenemos que ir poco a poco, con ideas claras, pero humildad, pero con ideas fuertes, ¿no? Eso es importante, ¿no?
Lo pienso porque no se trata de ser término medio, amarillo, como dicen algunos, con ideas fuertes, porque las transformaciones que necesitamos son muy profundas, ¿no? Muy profundas. Lo han dicho, lo dijo Beatriz, lo dijo varias personas. Necesitamos cambiar de mentalidad. ¿Y cómo se puede hacer eso? No se puede dictar tampoco. Tenemos que, pero una de las cosas que se puede hacer sí es militar, como muchos jóvenes lo hacen, con gran coraje y generosidad, oponerse a la injusticia, no quedarse callado cuando hay destrucción. Había el proyecto del presidente actualmente, en esa época era primer ministro, Erdogan, en Turquía, un gran parque con árboles centenarios, gigantescos, que todos los ciudadanos de Estambul adoraban. Iba a cortar los árboles para hacer un centro comercial. ¿Qué hicieron los estambuliot, se llama en francés el gentilicio, los ciudadanos de Estambul? Se tomaron el parque, hicieron un movimiento que duró y que duró y que duró, y que boicoteó, los inversionistas empezaron a retirar, y finalmente no se hizo nada. Y sigue existiendo el parque maravilloso de Estambul. Entonces, se puede oponerse a la destrucción y a la arbitrariedad y a los poderes que se supone que son tan fuertes, ¿no? Del dinero, de los que vienen a destruir. Yo tengo amigos míos personales que han protegido el bosque nativo en la precordillera, en lo que está de la comunidad ecológica hacia la quebrada de Macul, un proyecto que la urbanización de Manquehue se llama, me parece, no, Pocuro, que estaba construyendo y también siguen construyendo, pero se paró debido a que algunos científicos se acordaron de que ahí hay una falla, ¿no? La falla de San Ramón. Pero si no hubieran habido militantes que se tomaban los terrenos y que acampaban allí, y es un terreno bastante difícil, hay solamente espinos y litres y otro tipo de árboles, y no impidieron que las obras se continuaran hasta que estos científicos finalmente pudieron demostrar este asunto de la falla. Entonces, se fue a las pailas el proyecto inmobiliario, ¿ya? O una buena parte, por lo menos. Entonces, se puede evitar la destrucción. Y eso crea comunidad, porque esas personas que lucharon ahí son amigos, se adoran y van a estar ahí cuando haya otra cosa que hacer. Comunidad, solidaridad, amor, sentimiento de la comunidad. Muchas gracias, Daniel, por esta conferencia junto a todos y todas. Voy a leer los últimos comentarios que están en el chat para que no queden ahí perdidos. Jorge Cepeda dice: el entendimiento entre los seres humanos es básico. Para ello debemos ser humildes y encontrarnos en el amor. El amor todo lo puede. Diane Almeraz dice: nos aportaste mucho, Daniel, y reivindicaré junto a ti lo del pensamiento utopista. Responde a lo que siento. Crear lealtades a nivel planetario es nuestra tarea cotidiana en todos nuestros ámbitos de influencia. Jorge Luis Acevedo dice que es un resumen como el biocentrismo. Y Diane de nuevo dice el enlace que dejó un enlace para que lo puedan revisar, Diane, es sobre la existencia de un Parlamento Mundial temporal que propone un proyecto de constitución mundial. Todavía no he sabido cómo apreciar su trabajo, pero a lo menos son un indicador de que la conciencia de esta necesidad está haciendo progreso. Miriam dice: excelente conferencia, excelente diálogo, posterioridades, gran espacio. Y ahí culminamos con los comentarios. Les agradezco a todos y a todas por asistir a esta conferencia del Comité por la Paz junto al filósofo Daniel, que respetamos sus horarios, que ya es muy tarde allá en Francia, y muchas gracias. Nos vemos en una nueva presentación del Comité por la Paz. Bueno, gracias a ustedes por la atención, por la invitación y por las intervenciones. Buenas noches, son las 2 de la mañana. Felicitaciones. Felicitaciones. Nos vemos pronto. Dulces sueños. Adiós. Dulces sueños, Daniel. Nos